Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un invitadazo aquí en el canal. Tenemos a nuestro amigo Pablo del canal de Libres Pensadores y vamos a tener una plática muy interesante que nos va a llevar o nos va a ir llevando a entender cuál es el objetivo principal de que nosotros tengamos la Biblia en la actualidad. Vamos a hablar un poquito acerca del origen de la Biblia, pero antes de eso, pues te damos la bienvenida, amigo. ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal querida audiencia de Sabiduría Espiritual? Es un privilegio estar con ustedes en esta ocasión, en esta entrevista. Muchas gracias Jesús por la invitación. Estoy muy agradecido por esta invitación. Me encuentro muy bien. Yo estoy viviendo en Lima, Perú, pero soy argentino. Ah, muy bien, amigo. Fíjate, muchos a lo mejor por el acentito podemos reconocerte que eres argentino, pero no sabíamos que estabas viviendo en Perú. Bueno, para ir introduciéndonos en el tema, nos gustaría saber quién es Pablo Fioramonti, de dónde viene tu apellido, qué haces, a qué te dedicas. Háblanos un poquito acerca de ti, amigo. ¿Quién eres? Bueno, primeramente soy un ser humano. Segundo, estoy en un proceso de cambio y de despertar de conciencia. Y tercero, soy una persona que se dedica actualmente a lo que es tanto YouTube como lo que es ser freelancer en algunos trabajos. Hace poco creé mi cuenta en Fiverr, así que también por ahí me pueden buscar si necesitan algún tipo de servicio. Sigue haciendo publicidad. Bueno, mi nombre es Pablo Feramonti, soy de Argentina, soy oriundo de Argentina. Actualmente vivo en Perú porque me casé con una peruana, mi esposa es peruana. He salido de la denominación adventista más o menos como en 2021 di mi renuncia, 2022 casi, y me dedico a lo que es la parte de la espiritualidad y la desprogramación de la religión en lo que es el canal Libres Pensadores. Eh, También he escrito un curso bíblico para entender la vida de una manera diferente, de una perspectiva un poco más acorde al carácter de amor de Dios y también las enseñanzas de Jesús. El curso bíblico se llama Introducción al Génesis. Si lo quieren adquirir, lo pueden buscar en Amazon. Quizá le podemos dejar aquí en la descripción si quieren adquirirlo. Jesús capaz lo ponga. Y bueno, actualmente estoy en proyecto de escribir una novela. Así que soy autor principiante. Y bueno, como te decía, soy apasionado por el mensaje de Dios en el sentido de las enseñanzas de Jesús. Y bueno, me considero una persona común y corriente, normal. No soy un superhombre. Y ahí estamos. Muy bien, amigo. Muy bien. Este, Mira, me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo es que nace el canal de Libres Pensadores? De hecho, a mí tu canal, yo lo conocí por una entrevista que le hiciste a nuestro amigo Salim Hasir. Lo has entrevistado varias veces y ahí es donde yo conozco tu canal. Tienes diferentes exposiciones y diferentes tipos de contenido. Aprovechando esta oportunidad, quiero invitarlos a todos nuestros amigos del canal de Sabiduría Espiritual que puedan suscribirse al canal de Libres Pensadores. Como les comentaba, es un canal con mucho contenido. De mi parte, el contenido que a mí más me gusta son las exposiciones o los podcasts que haces con tu esposa en la lectura del libro de Juan. Hay mucha reflexión y hay mucha luz ahí en la lectura de ese libro del Evangelio de Juan, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero regresando al tema nuevamente, me gustaría preguntarte cómo es que nace el canal de Libres Pensadores. ¿Por qué tiene ese nombre, Libres Pensadores, y cómo fue que iniciaste? ¿Cómo es que lo hiciste? Bueno, la pandemia es la respuesta concreta. Luego de la pandemia, que yo me encontraba trabajando
como colportor en la Iglesia Adventista. Es un trabajo que son vendedores de libros de salud y religión. No podíamos trabajar ya por la pandemia, entonces lo que pasó fue de que, bueno, estábamos parados y estábamos en casa encerrados y yo empecé a escuchar distintos expositores adventistas de, de la doctrina adventista, pero en realidad algo diferente, porque empezó a presentar mensajes como un Dios más parecido a Jesús, un Dios que no mata, que no destruye, que es amor incondicional, que es una fuerza más poderosa que existe. Una vez uno de esos expositores dijo eso, y me llamó la atención porque estaba acostumbrado al Dios que castiga, el Dios que si no crees en él o no estás en cierta denominación, te va a quemar, o porque no hagas lo otro, no guardes los mandamientos, también estás quitado del reino de Dios. Y bueno, primero comenzó con mi nombre, Pablo Veramonti, así comenzó el canal, pero fue a base de una crisis, yo pedía espiritual, y un despertar de conciencia. ¿Qué pasó? Como no me dejaban predicar o anunciar este mensaje de un Dios de amor incondicional y que no mate, no destruye, y empecé a ser perseguido, o sea, fui censurado, decidí que ya había hablado en la pandemia un poco de estos mensajes de esperanza y de amor en videos cortos de 3 o 4 minutos. Decidí hacerlo más oficial y hacer una pequeña serie llamada Estudiemos Juntos. Y ahí abordamos el tema del castigo, que Dios no castiga, que Dios no destruye, que no destruye la humanidad. Y ahí comencé, digamos, a profundizar más en temas como la ira de Dios y todo lo demás. Y a la par de mi novia en ese momento, ahora mi esposa, empezamos a sacar el canal. Donde no me dejaron predicar en las iglesias, empecé a predicar en YouTube, se podría decir. Bueno, obviamente hablando de predicar porque vengo de un contexto religioso, ¿no? Pero más que nada nosotros exponíamos temas. Mi esposa tiene 2 temas del canal. Uno es Piensen en las cosas de arriba y el otro es El ángel del Señor mata y destruye, que en realidad es una adaptación de ella, de un tema mío. ¿Y por qué decidí abrir el canal? Prácticamente por ser censurado, sencillamente. Luego con el tiempo empecé a investigar más, empecé a estudiar acerca de un poco de la academia, de ciencias bíblicas, o sea, autodidacta, no es que hice un curso, pero sí he visto algunos canales de YouTube que son muy educativos y ahí me informé también, después leí también libros y me di cuenta que no me podía considerar una persona religiosa porque investigué mucho acerca de la religión, de los chantajes emocionales, del negocio de la religión. Disculpen si alguna persona es de una denominación, pero hay que decir estas cosas. Pero luego, ¿por qué le puse libres pensadores? Fue después de 2 años, porque algunos de mi comunidad me dijeron que el nombre del canal tiene que ser acorde a la temática. Y lo que buscamos nosotros es ser pensadores libres, o sea, herejes. La palabra herejes significa libre pensador o libre de pensar o creer. Libertad de conciencia, más que nada. Entonces pusimos varios nombres ahí en la comunidad y ganó, digamos, el Libres Pensadores. Porque nuestro canal no es religioso, tiene contenido bíblico, cristocéntrico también, o sea, basándonos en la enseñanza del Cristo o Jesús. Y también hablamos de películas, hacemos podcast, como decía Jesús, y también hacemos otro tipo de contenido. Por eso es para todo tipo de personas, no es exclusivo, sino inclusivo. Pueden estar ahí personas que no son cristianas, ateos, agnósticos, son bienvenidos ahí para que puedan estar en el canal. Y ahí les abrimos las puertas a todos. ¿Por qué libres pensadores? Porque buscamos tener una mentalidad libre, respetuosa al pensamiento de los demás, pero también libre de conciencia. Muy bien, En amigo, resumidas cuentas. muy bien, qué interesante. Mira, yo no sabía que, bueno, esta palabrita de herejes, que precisamente cuando nos encontramos en el mundo religioso, choca cuando lo escuchamos, porque pensamos que es alguien, no sé, que hace brujería o que hace invocaciones, sacrificios, no sé, lo vemos de una manera muy oscura. Y ahorita la manera en cómo nos lo estás presentando, que son personas de libre pensar, pues es interesante porque también vamos desprogramando esa parte de ese tipo de palabras que en las religiones o en las iglesias
nos satanizan, o sea, nos lo enseñan como algo muy, muy malo. Y pues está bien, amigo. La verdad, tu canal a mí me gusta muchísimo. Las entrevistas que haces a las personas que invitas, son temas muy interesantes que nos ayudan en ¿cómo podemos decirlo? En esta era de mucha información, pero también con mucha manipulación. Te quería hacer una pregunta, amigo. Bueno, ahorita nos estuviste hablando un poquito acerca de tu historia en la iglesia adventista. Entonces, dices que, esa es la parte que quiero entender. Dices que no te dan la oportunidad de tocar temas sobre el amor al prójimo o sobre temas de el proceso de cambio, sino que ellos se enfocaban más, eso es lo que quiero entender, ellos se enfocaban más como en enseñar esa parte de el castigo por portarse mal. Eso es lo que querían que tú hicieras en la iglesia, o sea, ese tipo de contenido. Bueno, para aclarar un poquito, sí, la iglesia adventista se considera como, desde fuera estoy hablando, no de dentro, como unos judíos modernos, porque ellos se basan mucho en la ley y en las obras, en los 10 mandamientos, en obedecer a raja la tabla, en el sábado. O sea, ellos tienen un Dios de amor, pero que también es bipolar, porque a veces se enoja, a veces te castiga si no obedeces. Por ejemplo, tiene la doctrina del juicio investigador, que es una doctrina totalmente tóxica para la mente humana, que es que tú no eres salvo. Tú hasta que no termine el juicio investigador no estás salvo. O sea que lo que vino a hacer Jesús lo pisotean prácticamente. Nosotros somos libres a través del mensaje de Jesús y lo que él hizo. Y no, ellos dicen que está bien, Jesús hizo eso, pero tiene un segundo trabajo Jesús en el santuario celestial y ahí está oficiando por los pecados de todos. Y si tú no llegas al punto de no confesar un pecado, ya te descalifica para ser salvo. O sea que nunca tienen la seguridad de la salvación. Siempre están pendientes a portarse bien, a obedecer a los líderes, a no cuestionar las doctrinas fundamentales. En realidad tienen un Dios bipolar. El concepto de Dios es un Dios bipolar porque es un Dios de amor, pero que también es justo. Y la justicia de ellos es dale, dale y dale, o sea, un castigo. Cuando ni siquiera en la Biblia hebrea existe la palabra castigo. Habla de consecuencias o la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, sí, la iglesia adventista se caracteriza por ser un legalistas modernos, aunque ellos dicen que no. Ellos hablan del amor de Jesús, del amor de Dios, empiezan así su discurso para traerte a sus filas, pero luego te viene la ley, las normas, el legalismo, el judaizar y todo lo demás. Y para que sepan, yo fui adventista mucho tiempo y ellos se basan mucho en las enseñanzas de Elena de White, o en inglés Helen White, la profetisa que ellos tienen, que ya hemos desacreditado mucho a esa persona, no por la persona en sí, sino por las actitudes que demostró de plagio, manipulación y extorsión a sus propios miembros en el siglo XIX. Más o menos creo que corresponde a tu pregunta. Sí, amigo, sí. Sí, fíjate que no conocía esa parte de la iglesia adventista. Pudiéramos incluso mencionarlo sin agredir, obviamente, como en todos lados, hay gente buena también dentro de de las iglesias, pero sí referirnos a la parte, como tú mencionabas la otra vez que hablábamos, que es la élite, o sea, los líderes, los que están arriba de la iglesia. Es muy oscuro, o sea, esa parte es muy controladora, o sea, muy manipuladora. Ahora tengo otra pregunta para ti, amigo. Este, ahora en este proceso de cambio y cuando iniciamos también nuestro impulso de búsqueda y empezamos a leer otros libros o otros documentos, siempre llegamos a un punto en ese proceso de investigación que empezamos a diferenciar lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento y lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. Mi pregunta es, ¿tú cuando llegaste
al conocimiento de Jehová, de que hay cosas que en el Antiguo Testamento va reflejando, como tú lo mencionaste, un Dios bipolar, en donde de repente selecciona una familia, le hace una promesa, le promete toda la tierra, todas las bendiciones, pero también este mismo Dios, de repente les da la espalda a ese pueblo porque cometen algunos errores. Para ti, ¿quién es Jehová? Bueno, primeramente Jehová anteriormente para mí era el padre de Jesús cuando estaba en el adventismo. De hecho, ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo son el mismo. Eso fue lo que yo presenté, que es un Dios diferente, pero le dije que era Satanás, no era Jehová, ¿no? Quiso pasar por Jehová y todo lo demás. Actualmente, de paso, les recomiendo que vean el contenido del canal y entenderán por qué yo no creo que el Padre de Jesús es Jehová. Actualmente no creo que Jehová sea el Padre de Jesús, primeramente por la bipolaridad que demuestra, las características humanas que tiene. O sea, no me refiero a que el humano es malo, sino digo las características malas, destructivas del ser humano, de la violencia, de la destrucción, de la xenofobia, de la homofobia, un montón de cosas malas que se ve hoy en día en lo que es la humanidad, de asesinar, del machismo y todo eso, del patriarcado. Parece más un Dios humano que divino, si se ponen a pensar. Pero también viene esto con un constructo, porque Jehová, o el tetragramatón, perdón, que sería YHWH, es un constructo del pueblo judaíta, el nombre académico para Israel, para poder ser identificados como superiores a las otras naciones con ese Dios. Entonces, Jehová es el Dios de Israel. De hecho, incluso Deuteronomio dice que el Elión eligió en una reunión de los dioses y la porción de Jehová era Israel. O sea que primeramente no es un Dios único, sino se le dio a este pueblo. En el folclore hebreo se cuenta la historia de que fue así, pero después se contradice y dice que es el Dios único. Entonces hay muchas contradicciones. Lo otro es que Jesús en el Nuevo Testamento nunca dice Jehová. Jehová fue mi padre, o mi padre Jehová, o Yahvé, o como quieran llamarle. Él solamente dice mi padre. Da un título. Por otro lado, también pueden decir, no, pero ahí también muestran bondad. Bueno, en el Antiguo Testamento hay luces y sombras, eso es lo que yo veo. Es un poco difícil de entender algunas cosas, pero en las luces pequeñas que hay, son de esas luces que se refería a la carta de Hebreos cuando dice Dios en el pasado nos ha hablado de diferentes maneras por medio de los profetas, a nuestros padres o a nuestros antepasados. Pero en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Ese tipo de lucecitas son los mensajes de los profetas y también algunos eventos que vemos de misericordia que demuestra este Dios. Recordemos, como le estoy diciendo, que Yahvé es un constructo, es un nombre inventado. Dios no tiene nombre, el Padre de Jesús no tiene nombre, según mi perspectiva, porque si tuviera nombre, yo lo podría manipular y podría hacer lo que yo quisiera con él. El hecho de tener un nombre, de alguien saber tu nombre, puede hablar contigo, ¿no es cierto? Podemos hablar con nosotros porque yo sé tu nombre, pero también puedo llegar a manipularte, pero no saber tu nombre es más difícil para mí manipularte. Estoy hablando de una forma como para que se entienda el ejemplo. Entonces, y además Jesús nunca dijo el nombre. Cuando se refiere en la Biblia a nombre, se refiere a carácter. El nombre es el carácter de Dios. Cuando él habla de hacer conocer su nombre, cuando Jesús en Juan 17 dice, le di a conocer tu nombre, lo que Jesús Dios demostró quién era el Padre universal, cómo era su carácter, cómo era hacia la humanidad, la misericordia, la compasión, el amor infinito y puro, sin ningún tipo de sombra. Como dice Juan, que Dios es luz y no hay oscuridad en él. Fue una crisis, amigo, fue otra crisis. No digo que me largué a llorar, ¿no? Pero sí me decepcioné bastante porque me di cuenta que el Antiguo Testamento, el Dios que presentan las religiones, es un impostor, no es el verdadero Dios, es un Dios inventado y dista mucho de Jesús de Nazaret.
y el Dios que Él vino a revelar. Muy bien, amigo. Entonces, ahora tengo otra pregunta tal vez un poquito más sencilla y ya la explicaste, tal vez ya la explicaste en esa misma respuesta. Mi pregunta sería, ¿por qué cuando estamos leyendo la Biblia, precisamente tratar de sacar, pudiéramos decir que el néctar para nosotros tener una transformación? ¿Por qué muchas veces no la entendemos? ¿Tú crees que no podemos entender la lectura de la Biblia precisamente por lo que estás hablando, o sea, por esa diferencia que tenemos de el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces la pregunta es esa, ¿por qué cuando queremos estudiar de una manera más sincera la Biblia, por qué no podemos entenderla? ¿Qué crees que influye el que no podamos entender el mensaje original de estos textos? La respuesta correcta son las traducciones y las manipulaciones que se han hecho al texto hebreo, arameo y griego. De hecho, no sé si sabían, pero parte del Nuevo Testamento originalmente fue escrito en latín, una parte, y otra parte en hebreo, pero con el correr del tiempo lo pusieron en griego y destruyeron totalmente el sentido de la palabra o las palabras que quería expresar el texto, además que hayas derivados. En el caso del Antiguo Testamento, hemos malinterpretado el hebreo antiguo. El hebreo antiguo no es como el hebreo que hablan actualmente los hebreos en su idioma, porque ha evolucionado un poco, pero la escritura sigue siendo igual, eso no cambia. Pero otra cosa, también el contexto cultural e histórico nos ayuda, teniendo un bonus, o sea, estudiando la cultura hebrea, estudiando la religión hebrea y cómo nació la cultura hebrea y la religión hebrea, nos daremos cuenta que los hebreos eran politeístas. En sus inicios, los hebreos eran cananeos y estaban en Egipto en la Edad de Bronce. Y no hubo un éxodo. Bomba, no hubo éxodo. Eso fue agregado posteriormente o fue injertado como una historia literaria para que la gente pudiera entender como que Yahvé los había liberado de Egipto, cuando realmente nunca fueron esclavos. Los primeros israelitas o los primeros cananeos trabajaban en Egipto, pero no eran esclavos. Solamente que hubo una revuelta, hubo un problema político como hay hoy en día, se cansó el pueblo y se fue. Se fue a otro lado. ¿Y a dónde se fue? A las montañas. Los hebreos, protohebreos, viven en las montañas, eran nómades. Por eso sus personajes que ellos inventaron, y esto es algo muy duro, pero es verdad, los patriarcas son nómades. Están contando su experiencia en el desierto, pero con un personaje literario. Partiendo de base, el Génesis no es literal. Adán y Eva no eran los primeros seres humanos. Yo lo veo de forma, cuando lo explico en el curso, lo veo más, lo tomo más de metafórico, tanto no tan literal, pero sí doy a entender que Dios no fue el que los castigó y todo lo demás. Todo eso del castigo de Adán y Eva por el fruto y todo lo demás, eso viene de mitos sumerios, egipcios y todo lo demás. Es una mezcolanza de bastantes mitos. De hecho, hay más de 101 mitos en la Biblia hebrea. Esto es una bomba para muchos, quizás, pero es necesario saberlo. Y no lo entendemos porque no fue escrito para nosotros. ¿Podemos sacar principios de sus enseñanzas como una moraleja? Claro que sí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, Caín y Abel, los personajes principales del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje de Caín y Abel? De que debemos dejar de pelearnos entre hermanos por diferencias y no llegar a ese punto de asesinar a tu hermano. Porque el contexto histórico de esa historia era que en esa época, en esta comunidad hebrea, había problemas tanto con los campesinos, o sea, con los agricultores y los ganaderos, y se peleaban hasta que se mataban entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Se creó una historia para llevar a la reflexión, y ahí fue que se solucionó. Otro ejemplo,
dejamos de ser politeístas, empezamos a ir al monolatrismo, la historia de Abraham y sacrificio abortado de Isaac. Yahvé ya no nos pide que sacrifiquemos. Quizás Moloch o Baal nos piden, pero Yahvé no. Esa es la enseñanza. Pero Yahvé antes pedía sacrificios, incluso humanos, y ahora no. ¿Por qué? Porque Yahvé va evolucionando según el escritor del libro que está escribiendo. También recordemos que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Es una tradición de cuatro pensamientos o cuatro escuelas. La elogista, voy a ponerlo bien en su orden. La elogista, la sacerdotal, la deuterocanónica, y también hay una que es, si no me equivoco, tiene que ver también, la sacerdotal ya la dije, pero son cuatro escuelas. Y entre esas cuatro escuelas, se dice escuela porque es un pensamiento, se creó el Pentateuco y se creó el personaje tanto también de Yahvé como la ley de Moisés y todo lo demás. Porque no tenemos registros de ningún Moisés en Egipto en esa época de Ramsés II. Y bueno, eso lo tienen que investigar. Yo solamente les estoy presentando aquí lo de que he investigado y yo les invito a que lo puedan hacer. ¿Y por qué no podemos leer la Biblia? Porque no es para nosotros, pero sí podemos utilizarla para sacar principios. Como podemos usar una historieta o un cuento que nos deja una moraleja. Ahora, las enseñanzas de Jesús es otro nivel. Eso va más allá, eso ya va para el espíritu humano, para nuestro despertar de conciencia y para nuestras relaciones. Porque el reino de Dios que trajo Jesús a la tierra o que presentó a la tierra es un reino que se basa en relaciones positivas. Las relaciones negativas es producto del ego, producto del pensamiento pervertido. Podemos meter acá el libro secreto de Juan, del pensamiento del Yadalabaoth. Y ahí empiezan las guerras y todo lo demás. ¿Alguna vez te preguntaste, te hago la pregunta, disculpa? Jesús, ¿por qué razón siempre se lo conoce a Jehová como Jehová de los ejércitos? Él mismo se pone ese nombre. Él dice que Él es el Señor de los ejércitos, obviamente, porque a Él le gusta la guerra. Él le gusta llevar al pueblo en masas a que se destruyan. Él se alimenta de esas energías. Pero ese título yo lo he visto, Él se lo pone, Él es el Señor de los ejércitos. Él así se lo pone. Bueno, eso lo crearon también, como tú dices, sí, Jehová de los ejércitos es porque ellos a través de la guerra, a través de derramamiento de sangre, ellos conquistaban otras naciones. Ellos no eran un pueblo pacífico, ellos eran un pueblo guerrero y a la par tienen un Dios así. Pero hay una pregunta que también Dios les puedo hacer. ¿Por qué razón cuando ellos se llevaron el arca y se le llevan en una historia de David que se secuestran a los filisteos del arca y se le llevan al templo del dios Dagón? ¿Por qué razón los israelitas nos van a atacar a Dagón? Porque Dagón, en la mitología hebrea, o la mitología cananea, o la antigua, era primo de Yahvé. Y no tenían por qué meterse porque Yahvé tenía que solucionar ese problema. Y entonces, y pues después viene la historia de Usa y todo lo demás. O sea, en la historia de Israel, amigos, queridos amigos, viene del antiguo Canaán, los cananeos, entre el dios El y su consorte Asherá o Asera, también conocida como la reina del cielo. Pero todo eso no se lo va a decir su pastor o su sacerdote, porque no le conviene. Voy a decir la verdad, no le conviene. Se termina el chantaje, se termina la manipulación. Por eso es importante convertirse en un libre pensador, para razonar lo que leemos, pensar si esto tiene lógica o no tiene lógica con respecto a lo que Jesús me presenta, de esa manera sacar una enseñanza. Pero no quiere decir que vamos a agarrar la Biblia y la vamos a prender fuego, no. O sea, este es de bolsillo. Sino leerla de forma inteligente porque es un documento y además te costó dinero. O sea, bueno, hay personas que lo queman, bueno, es cada persona decide en su experiencia qué es lo que va a hacer con la Biblia. Yo decidí no quemarla y me es valiosa a veces, como verán. Utilizo la Biblia,
pero no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Y eso viene más adelante. Ok, muchas gracias, amigo. Mira, qué interesante lo que nos estás mencionando. Y esta reflexión es importante, o esta invitación que tú nos estás haciendo de sí hacer a un lado lo que nos han enseñado en la iglesia como palabra de Dios y ser más maduros espiritualmente en el sentido de ver realmente qué es lo que está sucediendo en la Biblia. Ahora, esa parte que tú mencionas, esa parte importante de que dices, obviamente no la vamos a entender porque para empezar, esos libros no son escritos para nosotros. Es la historia del pueblo hebreo y cómo es que ellos para poder levantarse en armas, ayúdame tú ahí en esa parte, no recuerdo si en el año 800 antes de Cristo ellos estaban siendo sometidos o subyugados por Babilonia o por quién. Siglo sexto antes de Cristo. Ah, fíjate, en el siglo sexto. Entonces ellos necesitaban una historia para impulsar al pueblo a levantarse en armas en contra de ellos. Entonces, lo que yo he estudiado o lo que he visto es que esa historia de Moisés, de las 10 plagas y cómo fueron liberados de Egipto, de una manera, pues sí, manipulación mental, contando esta historia, se engrandece el mismo pueblo y se levantan en armas para liberarse. O sea, esa historia realmente está contada con ese propósito, para animar a su mismo pueblo, pero en el año 600 antes de Cristo. Y el poder entender esa historia nos va a ayudar a entender nosotros qué información sí me puede ayudar en mi transformación y qué información no me identifica porque nosotros no formamos parte de ese pueblo. Y eso es interesante, amigo, eso que tú acabas de mencionar. Y muchas gracias por toda esa información que nos diste de por qué no podemos entender la Biblia. Ahora, otra pregunta, amigo. ¿Cómo es que surge la recopilación que nosotros tenemos hoy de la Biblia? ¿Quién hace esta recopilación de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, lo que tenemos en el Nuevo, con los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y las cartas de los apóstoles? ¿Quién hace esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál sería el propósito de unificar esta historia del pueblo hebreo y lo que tenemos en el Nuevo Testamento? Interesante pregunta y muy, muy puntual. Gracias. Creo que para poder comprender eso, primero debemos entender de que el objetivo de la creación de la Biblia no fue con fines ni espirituales, ni de espiritualidad, ni nada que tenga que ver con una conexión con lo divino. Son puros arreglos y acuerdos políticos. Eso tenemos que tener en cuenta. Y los encargados fueron personas que no eran creyentes o pseudo creyentes. Podemos decirle, en el caso Constantino y el que voy a mencionar. Entonces vamos a leer un pequeño resumen de un tema que hemos presentado en el canal Libres Pensadores, que nos puede ayudar un poco para conocer la historia. La pregunta sería, ¿cómo llega esa traducción a tantos idiomas de la Biblia, no? Esto sucedió en Alejandría. La primera Biblia hebrea fue compuesta en el siglo II antes de Cristo en Alejandría. El encargado fue el gobernador Ptolomeo Filadelfo II. Eligió a 12 varones judíos egipcios que tradujeron el texto hebreo de muchos escritos antiguos, como la Torá y los libros proféticos, al griego. Esta compilación de libros se llamó la llamada Septuaginta, o también conocida como la creación de los 70. O sea, se eligió 70 sacerdotes, o algunos eran escribas de ellos, pero lo interesante no es que se conocían ellos en la misma época, sino diferentes periodos de tiempo.
se sumaron en total 70, pero fueron 70 los encargados de esa traducción de la Septuaginta. ¿Bien? ¿Cuánto duró esta traducción, esta recopilación y traducción? Duró del año 280 al 110 antes de Cristo. Este es el primer, podemos decirle, protocanon de la Biblia hebrea. Y que pasó después, lo curioso es que estos traductores eran de épocas diferentes, como mencioné. Y ninguno de ellos se conocía. ¿Qué seguridad me dan a mí de que esas personas fueron inspiradas por Dios? No hay mucha certeza de eso, ¿no? ¿Saben qué? Siglo después, en los hebreos, se les dijo que esta fue la peor traducción del hebreo antiguo. O sea que los hebreos ni siquiera recomendaban esa traducción. Como era una traducción abominable, se le decía también. ¿Y saben qué, queridos amigos? Más adelante, ¿qué pasó? En el siglo primero, un grupo de líderes religiosos judíos, en el siglo primero después de Cristo, estamos hablando, en el concilio de Ñamña, se formó un segundo canon, y este es el segundo canon de la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento. Segundo canon hebreo titulado el Tanaj. En ese canon se retiraron intencionalmente. ¿Qué cosas? Se retiraron intencionalmente los escritos que hablaban de las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de las profecías que apuntaban a Jesús de Nazaret. Miren cómo habían rechazado las enseñanzas de Jesús los judíos. Es algo terrible, ¿no? Porque acá estamos dando cuenta que hay un contraste entre el mensaje del Cristo y los hebreos. También sé qué es lo que pasó en ese canon. Se negó y se rechazó totalmente los libros del primer canon, o sea, los libros apócrifos de la Septuaginta, como los siguientes libros que voy a mencionar, el segundo canon de la Biblia hebrea. Como por ejemplo, se rechazó el libro de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos, el libro de Enoch, el libro de Esther incluso, y también el libro de Daniel. Esos libros fueron llamados deuterocanónicos. Para los judíos modernos, la Tanaj o el Tanaj o segundo canon es el oficial y primer canon de la religión judía o protocanon judío. Ese fue el primer canon. Si nos ponemos a contar, amigos, ahí tenemos más de un canon. Vamos, dos canon, cuando ellos dicen que es uno. ¿Y qué pasó después? Lo siguiente. En el concilio de Nicea, el emperador Constantino decidió funcionar el Tanaj con los evangelios y cartas de Pablo, Pedro y Juan, o sea, el Nuevo Testamento. Ese año fue también la conformación de la religión católica romana. El fusionarse esos dos cánones, se mezcló también el culto y la adoración a Jehová, el Dios de los hebreos, con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, los cuales son totalmente opuestos uno del otro. ¿Y qué pasó después? A partir de ese momento, todos los creyentes católicos y protestantes usan como fundamento un documento que está compuesto por dos tradiciones y enseñanzas antagónicas, una de la otra. Estas son el Tanaj hebreo y las enseñanzas de Jesús de Nazaret y de los apóstoles. Cuando se refiere a enseñanzas antagónicas, se refiere a la tradición de Moisés, de Elías y los profetas que atribuyeron al Creador características antropomórficas o un Dios que se aira, un Dios que mata, un Dios que destruye, un Dios que se venga, con un Dios que pierde la paciencia. Ese Jehová que yo creo que es una invención de los propios judíos. Un Dios que pierde la paciencia, ese Jehová que yo pienso que es una invención de los primeros judíos, es un Dios inventado que patentó la religión para que los creyentes adoraran y sirvieran a ese tipo de Dios, que realmente es un Dios falso, porque la intención de ese Dios nunca fue que tener formas o
o se antropomorfizara. También es un Dios dictador, porque es un Dios que exige adoración, un Dios que quiere que lo obedezcas a raja la tabla y si no se enoja contigo o no te bendice. El Dios del bien y del mal, el Dios de las bendiciones como de las maldiciones. Y ese, queridos amigos, no es el Padre de Jesús. Esa es una invención hebrea. Tercer canon. El modelo que utilizó se utilizó para hacer la actual Biblia católica. Esta es la historia, queridos amigos. Esto lo pueden investigar. ¿Cuándo fue el tercer canon? Ahora lo vamos a leer. En el año 382 después de Cristo, en el Concilio de Roma, el Papa Dámaso I expidió un decreto conocido como el Decreto de Dámaso. Esta estipulaba lo siguiente: incluir en la Biblia, que aún no se le había puesto la palabra santa, detalle, una lista de libros del Antiguo y Nuevo Testamento, en el cual le pidió a San Jerónimo que utilizara este canon, pero que le incluyera estos libros de otros canon, que son los 46 libros que se sacaron del canon hebreo del Tanaj, o sea, la Septuaginta. Esos son los libros además que tiene la Iglesia Católica en sus Biblias. El Antiguo Testamento de 46 libros, tomado de la Biblia Septuaginta, los cuales no se habían incluido, como dije, en el canon anterior. Mira qué dice acá. Se dijo que la versión de la Septuaginta para los hebreos era una versión abominable. También se le prohibieron muchos libros apócrifos y se sacaron de ese canon, que son deuterocanónicos. Por esa razón es que la Biblia protestante se diferencia de la Biblia católica. Y la Biblia protestante dice que la Biblia católica es satánica, por el hecho de tener esos libros deuterocanónicos. No lo dicen a viva voz, pero lo dan a entender. La Biblia que circulaba en Occidente le llamaban Vetus Latina. Esta versión se tradujo del griego al latín y se le llamó Vulgata Eritio. Esta traducción no se hizo del hebreo arameo traducido al latín, sino de una traducción griega adulterada al idioma latín. ¿Ya nos estamos dando cuenta de la manipulación, amigo? Bien, acá voy a decir algo. El creer que la Biblia bajó del cielo, el creer que Dios entregó la Biblia o que mandó un ángel a escribir la Biblia es un pensamiento fantasioso e infantil. Que como adultos que razonamos y pensamos, ya no deberíamos creernos ese cuento, aunque lamentablemente en las religiones se nos hacen creer ese cuento. De hecho, amigo, la Vulgata latina es la peor traducción que existe de los textos originales. Esta Vulgata, según lo que decía San Jerónimo, era más sencilla de entender que las versiones anteriores. Y por último, se produjo un último canon en el siglo XI después de Cristo. Esta vez fue ordenado por el rey católico Alfonso el Sabio. Esta revisión de la Biblia incluye muchas lecturas que no se admitieron en ningún manuscrito antiguo. O sea que ya no sé cuántos canon vamos ya y ya nos damos Como cuenta que no es 6. uno. Varias ediciones, varias manipulaciones podemos decir, y varios manoseos. Esta vez fue ordenado por el antiguo de la Vulgata latina, que Alfonso el Sabio está revisando la Biblia, incluyendo muchas lecturas que no se admitieron en ningún manuscrito antiguo, predominando y permitiendo en la creación de la Vulgata oficial, versión latina. La última Biblia publicada, la Santa Sede, que es luego de allí salen los jesuitas, publicada por la Santa Sede, utilizada en un rito romano católico contemporáneo de esta última. Esta última, amigos, el último canon que le estoy hablando, saldría en el futuro todas las traducciones actuales que utilizamos en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Esto se refiere hasta las traducciones hasta el 2000 o 2002, más o menos. Y esto es un comentario aparte. Luego salieron otras traducciones, amigos, a partir del 2000 en adelante, que pueden ser un poco más acordes a los textos. Además, entendamos una cosa, no tenemos textos originales, son copias de copias. Por el simple hecho del material que estaban hechos los textos originales, era muy difícil traducirlos para que no se rompieran, y por eso pasaron por un proceso de copia, y así es como llegó a nosotros. Pregunto, después de escuchar todo esto, Jesús,
¿podemos decir que la Biblia bajó del cielo No, pues obviamente no. y que es la palabra de Dios? Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Si tú lees Isaías 55, versículos 10 y 11, perdón, vas a encontrar el texto que dice: como desciende del cielo la lluvia y riega la tierra y hace germinar la semilla para producir fruto que sale una planta y da trigo para comer, así como ese proceso será mi palabra que yo envío. No volverá a mí vacía, hará lo que yo le diga y cumplirá mis propósitos. Jesús ha dicho varias veces en su vida, lo que tenemos en el Nuevo Testamento, que Él ha sido enviado del Padre, que Él trae el mensaje del Padre. En Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, no verbo. La palabra logos es palabra, mensaje o voz, tiene que ver, pero no verbo. La traducción verbo en Juan 1:1 viene de la latina, la Vulgata Latina, la peor traducción que mencioné. Es una horrible traducción. Y esa es la que confunde mucha gente. Por esa razón es que Jesús es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Por eso Él es el que trae el mensaje correcto del Padre, hablando así en el Nuevo Testamento. Por eso en Hebreos dice que en los últimos días, o sea, en ese siglo, a partir de ahí en adelante, Jesús sería el exégeta, el intérprete de nuestro Padre, nuestro Creador, y el verdadero logos de Dios o palabra de Dios. Muy bien, amigo. Ahora sí que para no cortarte la inspiración de ese tema que nos estás hablando, ahora mi pregunta es, ¿por qué crees o qué crees tú de esta compilación de libros? En realidad, ¿qué propósito tienen? Ya sabemos que en el año del 320 al 360 y pico, no recuerdo ahorita bien, es cuando se instituye la Iglesia Católica. Pero ¿cuál sería la finalidad de hacer esta compilación de libros? ¿Cuál es su propósito realmente? Obviamente, si estamos viendo que en cada recopilación de libros que se estuvo haciendo durante el transcurso del tiempo, porque vimos que fue o inició 100 años antes de Cristo, mencionaste, hasta 1100, hasta el año 1100 después de Cristo, y luego mencionaste que en la fecha del 2000 de nuestra era hubo una última recopilación, pudiéramos llamarlo así. Esa sería mi pregunta, o sea, ¿cuál es el objetivo realmente? Si tiene muchas manipulaciones, ¿cuál sería el objetivo realmente de tener este libro para el credo romano Para las denominaciones dirías también. o para las denominaciones? Bueno, hay un dicho, no me acuerdo quién lo dijo, creo que fue un emperador, no recuerdo de qué país, pero sí me acuerdo. Me parece que es a Constantino le dijeron: divide y vencerás. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Sería la pregunta también. Bueno, las denominaciones se crearon para manipular a las personas a adorar a un Dios inventado, para mantenerlos obedientes, mantenerlos fieles y ser grandes apoyos económicos para sus iglesias. El único objetivo de la escritura en las iglesias y denominaciones es el chantaje emocional a través de este libro y llenarse los bolsillos. Es crudo lo que estoy diciendo, pero es así. Todas, ninguna se salva. Todas las denominaciones, lo único que buscan es lucro, es manipular y es tenerte adoctrinado. ¿Y yo qué debo hacer con la Biblia? Estudiarla de manera inteligente.
porque para algo la compraste, ¿no? Para algo gastaste dinero. O si te regalaron, bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Solamente manipular a la humanidad y no dejarla que piense, porque todo está escrito. Ese es el objetivo, lamentablemente y tristemente, porque el único objetivo de crear la Biblia en la mente de Constantino fue unir al imperio. Fue el mejor político que existió en ese tiempo, Constantino. Y él nunca abandonó sus prácticas paganas. De ahí vienen muchas doctrinas fundamentales del cristianismo y de las denominaciones. ¿Y saben quién creó el dogma de que la Biblia es la palabra de Dios? La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Roma del 1580. Se determinó de que este libro es la palabra de Dios infalible, inerrante e incuestionable. Y todo aquel que se oponga o cuestione este libro es considerado hereje y enemigo de la iglesia. Pero hereje en sentido negativo, en el sentido del latín, que quiere decir apóstata o servidor del diablo. Sí, qué interesante, amigo, lo que nos mencionas. Y esto es algo, este mensaje que en este momento estamos trabajando o exponiendo aquí en este podcast, en esta entrevista, es importante que sea así de firme, de fuerte como tú lo estás haciendo, porque necesitamos abrir los ojos. Tal vez llegamos a este video por, no sé, por la miniatura, tal vez llegamos por el tema, y si estamos en ese proceso de búsqueda, de investigación, es importante que lo sepan, o sea, ese es el propósito principal, ¿sí? La manipulación, el dogmatismo, ahora sí que los recursos económicos de cada fiel para las organizaciones, para la élite, como tú bien lo mencionas, y debemos abrir los ojos, debemos abrirlos, o sea, no debemos dejarnos controlar con esas doctrinas de que es la palabra de Dios, de que si yo me porto mal, y con esto no estoy invitando a la gente a que se porte mal, o sea, pero el simple hecho de cometer algún error por ignorancia, lo satanizan, te hacen sentir miserable, condenado, que no tienes salvación o perdón. Entonces es el momento de abrir los ojos y que puedan escuchar este mensaje de que su propósito es el control. Ahora, bueno, ya lo sabemos, como tú lo mencionabas, y eso es importante también aclararlo, es cierto. La Biblia se puede estudiar también para nuestro proceso de transformación y de cambio, sin tener un guía, ahora sí que eclesiástico de alguna organización. Obviamente también hay enseñanzas en la Biblia que podemos tomarlas para cambiar nuestra vida, como en un proceso de reflexión y de cambio. Este, ya se nos está acabando el tiempo, amigo, y solamente te quiero hacer dos preguntas más. Para ti, amigo, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Padre de todos? ¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios es el creador de todo lo que existe y de mí mismo y toda la humanidad y toda la naturaleza. No es un señor con barba sentado en un trono, ni tampoco es un humano. Ahora, que el Cristo haya encarnado en Jesús de Nazaret es otra cosa, pero el Padre Universal no tiene cuerpo, no tiene forma, no sabemos cómo es, pero sí sabemos y conocemos que su carácter es amor y una fuente de amor infinita, diferente a lo que presentan las denominaciones. La forma de estar conectados con Él es buscando en tu interior, introspección. Allí encontrarás esa partecita
del Padre en cada uno de nosotros. Por algo Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros, no afuera. Muchos estamos esperando un reino que venga una casa de oro, venga lo que sea, pero esos son deseos egoístas y humanos. Todo el Apocalipsis está lleno de símbolos, amigos. Y además esas profecías no eran para nosotros, era para la iglesia creyente perseguida, la comunidad de creyentes en Jesús perseguida de esa época. Para mí Dios es el Padre de Jesús, es el Creador y no es Jehová, porque no tiene nombre. Su nombre es su carácter. Y algo más, un bonus, con lo que dije recién con respecto a la Biblia no quiere decir amigo o hermano o hermana de alguna denominación que tú botes a la basura la Biblia o la quemes. Bueno, si quieres hacerlo, eres libre de hacerlo. No es el objetivo, sino es con conciencia, estudiarla, analizarla, haciendo introspección, reflexionando, aprovechando, ¿no? Y no solamente en la Biblia hay mensajes de Dios, amigos. Hay en las películas, en la música, hay en todo lo que existe. El Creador ha dejado pequeñas partecitas de su mensaje. Hasta los animales te pueden enseñar. Eso es Dios para mí. No es una persona en sí, sino es, no puedo decir que es un Dios porque sería algo diminuto, porque los dioses son invenciones humanas, pero es algo superior. Es el todo lo que existe. Algunos amigos quizás que me escuchen se escandalizarán, dirán, ah, eso ya no cree más en Dios. No, yo no creo en el concepto cristiano o denominacional que tienen las denominaciones, pero sí creo en Dios. Pero soy ateo al Dios de la religión. Eso sí. Muchas gracias y tienes toda la razón, o sea, Dios es amor, Dios es todo, como lo mencionaste, y cómo podemos conocerlo, tú lo mencionaste, Jesús encarnó al Cristo en esta dimensión terrestre y ahí en su manera de enseñarnos, su manera de comportarse con nosotros, esa compasión, ese amor, es el reflejo mismo del Padre. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, ese es el ejemplo. Ahora, la otra pregunta que tenía es, para ti, obviamente ya hablaste un poquito acerca de Jesús, pero el mensaje de Jesús, el mensaje del Cristo, este, ¿qué repercusión tiene en ti, en tu vida, y qué repercusión debería de tener en la vida de todos nosotros? Bueno, con respecto al mensaje del Cristo o Jesús, Jesucristo, el mensaje de él es un mensaje de amor y unidad. Es un mensaje de volver a unirnos hacia el Creador y entre nosotros. Este mensaje debería unirnos, aunque tristemente nos separa también, cuando uno quiere quedarse con su dogma, su doctrina o en su iglesia. Pero tengo la certeza, y es mi fe, que llegará un momento en que se dará la restauración de todas las cosas, porque Jesús dijo que le dijeron que Él era el Salvador del mundo, y yo creo que no va a faltar ni uno en esa gran fiesta que se hará aquí en este mundo, cuando termine esta triste historia del pecado. Y es mi deseo compartir eso con la audiencia de tu canal y con los que puedan ver el video por curiosidad o lo que sea. Que el mensaje del Cristo debe ayudarnos a volver a nuestra esencia como seres humanos. Y es estar unidos y ser hermanos, cada uno de nosotros. Porque somos una unidad que lamentablemente se separó por el ego, por el pecado, como quieran llamar. Pero que pronto, no sé la fecha porque no doy fecha, pero sé que llegará una restauración, la apocatástasis que dice Pedro en Hechos 3. Y esa es mi fe y es mi esperanza también, amigo. Muy bien, amigo, muchas gracias por compartirnos pues este mensaje y sobre todo aclarar estas dudas que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con el inicio de estas recopilaciones, de estos documentos. Hubo mucha información que puede ayudarnos, o sea, arrojaste mucha luz
en tu manera de expresar, en tu exposición. Y es importante que esta información que no entre por un oído y no salga por el otro. O sea, sí es importante analizar lo que tú nos mencionaste, nos pudiste exponer y entender que sí tiene un propósito la Biblia. Es un propósito negativo en el sentido de control, de manipulación, de extraer dinero de nosotros como fieles y debemos de tener cuidado. Ahora también está la otra parte en donde, claro, o sea, sí hay mensajes de reflexión que nos pueden ayudar a nosotros, como tú lo mencionaste. Eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy muy agradecido de que sí te hayas dado la oportunidad de poder venir aquí al canal de Sabiduría Espiritual. Las personas que nos visitan por primera vez y la audiencia de Sabiduría Espiritual, quiero invitarles a que puedan unirse o suscribirse al canal de Libres Pensadores. Por ahí les voy a pasar algunas imágenes de su canal. Tiene muchísimo contenido. Si nosotros estamos pasando por un momento difícil y queremos buscar algún mensaje de paz, de reflexión, el canal de Libres Pensadores tiene este tipo de mensajes que nos pueden ayudar a traer paz a nosotros. Si estás buscando precisamente este tipo de investigaciones de historia, de qué es lo que ha sucedido en la antigüedad con el pueblo hebreo, qué es lo que está sucediendo en los momentos históricos del Nuevo Testamento, el canal de Libres Pensadores tiene, tiene este tipo de exposiciones que nos pueden ayudar a aclarar esas preguntas que nosotros llegamos a tener cuando empezamos a alejarnos de las iglesias. Ahora tiene invitadazos especiales allí en su canal. Realmente es un canal 100% recomendado y en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan ir y también les voy a dejar algunas imágenes para que puedan identificar cuál es el canal de Libres Pensadores. Otra vez te lo vuelvo a decir, amigo, o sea, muchísimas gracias por darte esta oportunidad. Y ya nada más para hacer un cierre pequeño, aquellas personas que están sintiendo ese impulso de investigar, de cambiar, de tener una verdadera transformación, ¿cuál sería ese mensaje de tu parte, amigo? ¿Cuál es ese mensaje de Pablo Firamonti para ellos? Bueno, primeramente reconocer que todos nos equivocamos. Somos pecadores porque tenemos esa tendencia al error. Y eso no tiene que descalificarte o hacerte sentir inferior al que supuestamente es santo, ¿no? O alguna persona que te discrimina o que te descalifica. Sino reconocer que Jesús nos vino a presentar un Padre de amor incondicional, que es tu Padre y es mi Padre, y que Él no nos abandona. Él está con nosotros y está en nosotros. Cuando tú tengas tu momento de introspección, de oración interna o como quieras llamarle, te conectas con esa fuente, con ese creador. Y dependiendo del caso, cómo lo percibas a Jesús, yo creo que de alguna manera también él te puede enseñar, a pesar de que Él ya no está entre nosotros de forma física, ¿no? Pero Jesús te vino a mostrar quién es Él, quién es el Padre. Y ese Dios no te juzga, no te condena, no te, no te pide que le obedezcas a raja la tabla, sino te deja que seas libre de poder tomar tus decisiones, te acompaña, te da sabiduría, te brinda sabiduría. Y como dice el canal aquí, sabiduría espiritual, para poder empezar a cambiar, a volver a empezar. Te da la metanoia, el cambio de mente, para que puedas verlo de manera diferente y puedas ver a los demás de manera diferente. Es un proceso grande, amigos, es un proceso fuerte, es una crisis, pero al final del camino estará Él con nosotros. Y al final del camino también veremos, con mi esperanza, ¿no? Volveremos a ver a ese Salvador del mundo que no nos va a rechazar, no nos va a mandar a un infierno, no nos va a mandar a quemar, sino nos va a abrazar y nos va a decir que Él estuvo ahí, que su Padre no nos dejó
y que de esa manera todo terminó, ahora comienza una nueva etapa y que todas las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas. Eso simplemente, queridos amigos. Y bueno, vayan al canal, sigan la serie de podcast de Juan, que les va a ser muy útil, y también puedan adquirir el curso que también les será de utilidad. Muy bien, muchas gracias amigo. Y pues si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que puedas compartir esta información a otras personas que tal vez se encuentran en ese proceso de búsqueda. Te invito a que me dejes tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Yo durante el transcurso de la semana leo los comentarios y trato de responder sus preguntas o sus comentarios. Los leo absolutamente todos y pues esto sería todo de mi parte, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.